Profetiza en momentos de quebranto. Profetiza en medio del quebranto. Sabemos que estas situaciones que nos han tocado han sido situaciones difíciles, y que aún todavía hay muchas familias en esa pregunta, en ese signo de interrogación, ¿qué pasará? Pero déjenme decirles que la palabra de hoy te va a explicar cómo Dios transformó la vida de un hombre en medio de un quebranto. Por lo tanto, usted va a entender claramente que en medio de esta situación que le acompaña a usted, Dios es capaz de moverlo todo a su favor. Dios es capaz de transformar esa situación difícil en una gran bendición, transformar ese dolor en una gran felicidad. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, bendito el Señor. El Dios que lo transforma todo, el Dios que cuando permite algo es porque Él sabe lo que está haciendo. Cuando permite que sucede algo, por más doloroso que sea, es porque Él sabe qué área en nuestra vida está trabajando. Bendito el Señor. Profetiza en medio del quebranto. Yo no sé si en medio de esa situación difícil, en medio de la agonía o en medio de una tormenta como esta, todavía aún así tú te puedes levantar y profetizar sobre tu vida y sobre tu familia algo bueno, profetizar una palabra de fe, una palabra de poder sobre tu familia. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, hablaremos algunos minutos de una historia muy conocida por nosotros, ¿verdad que sí? Una historia que transforma y que nos enseña a nosotros el poder que tiene Dios en medio de nuestras situaciones difíciles. Bendito el Señor. Ezequiel, junto a su pueblo, fue quebrantado, fue separado. Ezequiel no estaba en la mejor situación de su vida en el momento en que vivimos en esta historia de Ezequiel capítulo 37. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme. Ezequiel capítulo 37 y leeremos solamente los primeros 3 versículos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Un valle de qué? Repítalo conmigo. ¿Un valle de qué? Dios me los bendiga, pastores Flavio y Evelyn. Dios me los bendiga mucho. Volvemos a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Lleno de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, bendito el Señor. ¿Quién dijo? Dios le dijo a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú solo lo sabes. Bendito el Señor. Señor Jehová, tú solo lo sabes. Bendito el Señor. El proceso de la palabra de Dios, el proceso de cada uno de nosotros es bien conocido porque cada vez que, como dije al principio en la introducción, cada vez que Dios permite una situación para nuestra vida es porque va a sacar algo bueno de ello. Le pido al pastor Flavio que no se mueva, porque necesito los hombres y las mujeres de Dios aquí cuando termine esta reflexión, porque queremos hacer una oración especial por una situación en nuestra iglesia. Por favor, pastores, no se muevan. Ya he tenido 3 o 4 pastores por ahí conectados. Le pido de favor que no se muevan, que me den la oportunidad de terminar esta reflexión para entonces poder hacer una oración muy importante. Dios te bendiga, Madeline. Te amamos mucho. Cuídate. Sabemos por experiencia muy personal y por lo que la palabra nos enseña que cada vez que sucede algo en nuestra vida, sucede para bien.
Sucede para escalar un nuevo nivel en nuestra vida. Sucede porque Dios quiere enseñarnos algo distinto, algo que nuestros ojos no habían visto. Bendito el Señor. Primer punto, y tocaré solamente 4 versículos de estos, o 4 pequeños textos donde estaremos enfocándonos en esta reflexión. Me llevó al valle. Es Dios mismo que nos lleva en visión a ese valle de huesos secos. O sea, como Dios llevó a Ezequiel en medio de esa situación, Dios lo llevó directamente al valle de huesos secos. Debemos de mencionar algo, que esto no fue una vivencia de Ezequiel. Esto fue un sueño, una revelación de Dios para Ezequiel, para la vida de Ezequiel. En medio de esa revelación, Dios mueve a Ezequiel y lo lleva a un valle, dice la palabra del Señor. Y en ese valle se encuentra huesos secos. Hay momentos en nuestra vida que es necesario que Dios nos mueva de un lugar a otro, que Dios permita que suceda algo en nuestra vida que nos mueva del lugar en el que estamos. Hay momentos en la vida mía, como ministro, como pastor, como cristiano, que Dios ha permitido procesos, que Dios ha permitido decisiones, que Dios ha permitido cosas que suceden en mi casa, porque Él no quiere que esté en ese lugar más nunca, sino que yo me mueva a otro lugar. Bendito el Señor. O sea, nosotros podemos ver estas situaciones, estos problemas, estos quebrantos como el proceso donde Dios nos mueve de un lugar a otro. Bendito el Señor. Donde Dios mueve nuestra vida y nuestra familia de una posición a lo mejor espiritual, de una posición a lo mejor que no era la correcta. Nos mueve de esa posición a una posición donde Él hace tiempo nos quería poner. O por lo menos en una posición donde Él quiere que estemos en este momento. Te voy a decir algo. Si tu corazón está revestido de la presencia de Dios, si tú hoy puedes decir mi vida la controla el Espíritu Santo de Dios, si tú hoy puedes decir mi vida está bajo la tutela, bajo la guianza de Dios, entonces lo que sucede en este momento en tu hogar o lo que sucede en tu vida es permitido por Dios. Fíjese que el enemigo, para poder tocar la vida de Job, tuvo que ir y pedir permiso a Dios. Porque la vida de Job estaba íntegra delante de Dios. Porque la vida de Job estaba quebrantada delante de Dios. Estaba vigilada por la guianza de Dios. Dios te bendiga, Jacqueline. Por lo tanto, es necesario que entendamos que el movimiento de Dios en nuestra vida es provocado por una situación donde Dios te quiere enseñar algo que tus ojos no han visto. Como Dios llevó a Ezequiel a aquel valle, así mismo te está moviendo hoy de aquí para allá. Y a lo mejor no es físicamente, a lo mejor es espiritualmente. Vamos allá. 2. Le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Es un poco contradictorio creer que llegamos a un terreno donde hay un hueso, a un valle donde hay huesos secos, y preguntar si vivirán esos huesos. Normalmente nuestra inteligencia, nuestra humanidad nos contestaría, es imposible que vivan esos huesos. Pero Dios les quería enseñar algo a Ezequiel que Ezequiel no conocía. Y era el poder en la mano de Dios. Y era el poder en lo que Dios permitía para su vida. Era una pregunta para que Ezequiel pudiera identificar cuál era el problema que tenía en sus manos. Si era un problema espiritual, si era un problema personal, si era un problema en la familia. Era una pregunta que desafiaba la mente y la personalidad de Ezequiel en aquel momento. Bendito el Señor.
¿Vivirán esos huesos? ¿Podré salir yo del quebranto donde me encuentro ahora mismo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está provocando con este gran quebranto? Eso es lo que yo me preguntaría. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué Dios está provocando con este quebranto? ¿Qué Dios está permitiendo que suceda en medio de este quebranto? 3. Le dije que iba a ser muy corto. Versículo 4. Dice: habla en mi nombre a estos huesos. O sea, que ya sabemos que este quebranto, este problema es permitido por Dios. Ya sabemos que Dios, al igual que Ezequiel, que lo llevó a aquel valle, Dios te está sacando de donde tú estás y te está llevando a ese valle del quebranto, a ese valle de la situación difícil, a ese valle de la situación del problema de salud. Bendito el Señor. Pero Dios le dice: Ezequiel, recuerda que aunque estés en el valle, estoy parafraseando, aunque estés en el valle del problema, de la situación, que esos huesos se vean muertos y secos, háblale a esos huesos en mi nombre. Bendito el Señor. Habla en mi nombre a esos huesos, porque algo va a suceder cuando tú hables en el nombre de Dios a ese problema, cuando tú hables en el nombre de Dios a esa situación, cuando tú hables en el nombre de Dios en medio de ese problema, de ese quebranto en tu vida. Algo tiene que suceder cuando hablas en nombre de Dios a esa situación difícil. Algo tiene que suceder. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya, dale corazoncito, dale like? Déjame saber que estás ahí. Me siento que estoy solo, aleluya. Es momento de que nosotros entendamos que todo lo que Dios permite es porque va a forjar tu carácter, es porque va a cambiar algo en tu vida, es porque va a subirte un escalón más. 4. Versículos 5 y 6. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Lo que era para Ezequiel simplemente unos huesos, para Dios lo veía como una vida, como vida. Bendito el Señor. Dios lo veía como un movimiento de vida en aquel lugar. Hoy Dios quiere soplar aliento de vida en medio de tu situación difícil. Hoy Dios quiere soplar aliento de vida en medio de tu problema. Hoy Dios quiere soplar aliento de vida en medio de esa situación tan difícil, de ese quebranto, de esa enfermedad, de ese momento de angustia. Dios quiere soplar aliento de vida en tu hueso seco. Dios quiere levantarte en esta hora con poder. Dios quiere ponerte en alto por encima de la situación. Le voy a decir una cosa: Satanás y los demonios no van a poder detener la obra de Dios. En esta hora estamos aquí y seguiremos aquí. Y Satanás no va a desaparecer la obra de Dios. Y Satanás no va a detener la obra de Dios. Y aunque tengamos que esperar 2 semanas más para abrir, vamos a esperar 2-3 semanas más. Pero Satanás no se va a salir con la suya. Satanás va a quedar siendo humillado como siempre. Necesitamos entender que la presencia de Dios está con nosotros en este momento. Bendito el Señor. ¿Quiénes están conmigo ahí? Vamos. ¿Quién está conmigo ahí?